El estudio de caso. El estudio de caso a la investigación cualitativa. La definición. Ya. El estudio de caso en la investigación cualitativa se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno y no en un análisis de datos ya existentes. Como características básicas que abordan de forma instintiva de una unidad. Esto puede referirse a una persona, a una familia, a un grupo, a una organización o a una institución. Ya. Puede ser algo simple o complejo, pero siempre de una unidad. Aunque en algunos estudios se incluye varias unidades, pero esto debe de abordar de forma individual cada una de ellas. Ya. Los tipos de caso. Ya. Generalmente se estudian 4 tipos de casos, que el primero sería caso típico. Ya. Esto se refiere que una persona que representa a un grupo o a una comunidad puede estudiarse de varias personas que tienen algún aspecto en común, por lo que se espera cierta homogeneidad o coherencia en sus respuestas. Ya. El segundo son los casos diferentes. Son personas que representan distintos miembros de un grupo. Esto puede variar en género, raza, ser diferentes miembros de una familia o tener alguna otra característica que pueda significar diferente forma de pensar o expresarse para relacionarse así a las situaciones que viven. ¿Ya? El tercero es casos teóricos. ¿Ya? Estos casos se escogen porque permiten aprobar algún aspecto de una teoría. Esto puede ser personas con características semejantes o diferentes, pero cuyo análisis puede contribuir a esclarecerse alguna hipótesis o alguna teoría. Ya. El cuarto es casos atípicos. Ya. Esto es que se refieren a las personas que son con alguna característica peculiar que los hace diferentes de los demás. Pueden tener algún trastorno o alguna habilidad excepcional. Pueden ser personas que están o han estado expuestas a situaciones especiales. Ya. También los estudios de caso. Los estudios de caso como enfoque, como estrategia o como técnica. Ya. Ya. Los estudios de caso como un enfoque. Ya. Inicialmente, que el investigador cualitativo se sitúa en un paradigma, lo que significa una postura generalmente frente a la misma existente y a la forma de ubicarse con respecto al conocimiento. La investigación debe ser muy diferente si el investigador se ubica en un paradigma constructivista, participativo o dentro de una teoría crítica. Además, el investigador cualitativo adopta una o varias perspectivas o enfoques, tales como la etnográfico, internacionalismo simbólico, feminista, marxista, racial o de género. Ya. También, ya, los estudios de caso como estrategia. Ya, los estudios de caso como estrategia, esto es que una vez el investigador cualitativo se ubique dentro de un paradigma y de un enfoque, adopta una estrategia, lo cual puede ser un documental, un estudio de caso, una historia de vida, estudio biográfico, investigación o método histórico. Como puede observarse, los estudios de caso pueden ser una estrategia de investigación específica. Ya. También los estudios de caso como técnica. Ya. Estudios de caso como parte de la técnica de recolección de información. Es posible considerar los estudios de caso como una parte de la selección de muestra. O sea, esto es que el investigador cualitativo puede adoptar un paradigma o un enfoque de una estrategia, por lo que decide estudiar un fenómeno o evento o poner una prueba, una teoría. De ahí que tiene que determinar cuáles casos son los más apropiados para su estudio. Ya. Criterios para realizar el estudio de caso. Primero, identificación de un paradigma. Es importante que el investigador plantee claramente en un paradigma que se ubica. Esto es crucial para que se pueda abordar el conocimiento, así como también pueda plantear todos los aspectos de su investigación.
Un investigador que se ubique en la teoría crítica llevará a cabo una entrevista muy diferente a lo que hará otro investigador que parte por un paradigma constructivista. El segundo, identificación del enfoque perspectivo. El segundo paso importante es hacer explícita la perspectiva del investigador. De esta manera ubica las premisas de una investigación básica para su trabajo. El enfoque puede ser único o pueden adoptarse varios enfoques para hacer más amplio o profundo el estudio. Ya. El tercero, identificación de la estrategia de investigación. Ya. La estrategia también puede ser única o incluir varias en el mismo estudio, aunque aparentemente el estudio caso en sí mismo es una estrategia de investigación. Puede desarrollarse como un estudio, como un documental, una historia de vida, un estudio biográfico, histórico o como una investigación de acción o participante. Ya. El tercero, revisión de los antecedentes teóricos pertinentes. Esto en algunos investigadores cualitativos afirman que esto es importante. Es la descripción del caso prácticamente, que incluso es preferible llevar a cabo las observaciones o entrevistas sin prejuzgar, sin tener precisiones o acercarse de lo que diría la persona que se estudia. Ya. 5. Revisión de los estudios previos con casos similares. Los planteamientos con respecto a la revisión de las teorías previas se aplican a la revisión de casos similares. Aquí también algunos investigadores prefieren llegar al estudio sin influencia de lo que han observado en otras investigaciones. Además, también afirman que ningún caso es igual a otro, por lo que no es necesario revisar otros casos no existentes o similares. También hay otro grupo, en cambio, de investigadores cualitativos que afirman que sí es necesario revisar los casos previamente estudiados como una fuente para observar semejanzas o diferencias con los casos que se estudian. El sexto es descripción del contexto. El contexto en que se obtiene la información acerca del caso fundamental para entender a la persona, para también entender el discurso, lo que se dice, en la forma en que se lo dice o lo que se calla. Ya. También séptimo, la triangulación. Una forma de validar un estudio de caso es por medio de la triangulación. Esto implica observar las concordancias o diferencias al utilizar varios enfoques o estrategias durante el estudio. También se puede observar la congruencia o disimilitud durante el transcurso de la entrevista. Durante una entrevista, una persona puede expresar lo mismo de maneras distintas. Pueden variar el contenido de la forma que afirma, y sea de forma leve o racialmente. Puede incluso contradecirse. La octava, revisión por colegas. También contribuye a la validación de los estudios de caso de la revisión por al menos de un colega. Esto permite comparar las observaciones, ver las similitudes o diferencias en las interpretaciones de la información obtenida. Entre más experiencia en investigación tengan los dos investigadores, más rica es la experiencia del estudio de caso por ambos. La novena es la revisión por la misma persona que se estudia. O sea, esto implica dar a la persona la transcripción de la entrevista para que lo lea, nos diga sus observaciones, confirmaciones, agregados o correcciones. Esta revisión puede tener implicaciones importantes, ya que el investigador puede observar a qué da más importancia a las personas, qué partes minimiza o de plano niega, qué partes son motivo de conflicto o preocupación. La décima es la redacción del informe. Es conveniente que la redacción del informe sea clara y detallada, contenga de forma explícita las condiciones escritas antes. También es recomendable que el informe contenga las conclusiones y recomendaciones del autor de forma explícita. Gracias.